Gente, esta es la parte número 3 de Renacimiento del Prodigio Divino. Si no te has visto las anteriores dos partes, te estaré dejando los links en la descripción. Y ahora sin más, continuemos con esta buena historia. Todo continúa, donde vemos una escena eufórica y la gente se encontraba corriendo. Esta gente aparentemente se encontraba demasiado asustada pidiendo ayuda, y todo era porque estos parecían estar siendo seguidos por una enorme bestia. Una bestia la cual estaba siendo proyectada desde el aparato que el protagonista le había pedido a su ingeniero que la creara. O sea, esta es obra de la película del prota. Aquella película parecía ser bastante realista o aquel monstruo proyectado, pero inmediatamente aparecen dos destellos detrás de aquella bestia diciendo que la misma no le haría daño a nadie. Se trataba de los dos protagonistas, la chica cantante y el chico que el protagonista había contratado. Estos se llaman en la película Chaser, Power y Blaster. Estos activan las habilidades del látigo de rayo y la hoja desintegradora. Sin embargo, mientras filmaban, la chica cantante terminó teniendo un grave problema. Parece ser la misma había quedado en una posición bastante comprometedora. El protagonista le dice a Nian Wei que cómo le iba, cuya cosa la misma dice que tenía un poco de miedo a las alturas, por lo que le lamentaba el protagonista. El prota le decía que estaba bien, que era normal estar un poco nervioso y debían tomar un descanso para seguir filmando. El protagonista con la guionista le decía que las líneas en esa parte deben cambiarse un poco en el acto, cuya cosa la guionista termina aceptando diciendo que creía que estaba bien. La pequeña cantante Nian Wei terminó acercándose a estos, diciéndole al prota bastante tímida con su hermoso traje que sentía que no le estaba haciendo un buen trabajo, diciendo que le preocupa arrastrar a todo el grupo, que por qué no cambia a otra persona. Pero el prota, tranquilizándose, le dice que no, que lo estaba haciendo bastante bien, diciendo que debía tener confianza, como si estuviese cantando en el escenario, diciendo que además ese personaje estaba especialmente creado para ella por él y la guionista, por lo que tenía que ser ella. Esta estaba a punto de decir algo, pero es interrumpida por la guionista, la cual pregunta que por qué no empezaban con las escenas escritas para que pueda meterse en el personaje rápidamente, cuya cosa el prota piensa que es muy buena idea. El prota dice que es uno de sus primeros artistas firmado y haría todo lo posible para convertirla en una triple estrella del cine y cantante, cuya cosa la chica le alegraba bastante, diciendo que haría lo que pueda por él. Tiempo más tarde, en la residencia de la familia de Hong, el protagonista actualizaba el sistema, viendo así que se le sumaban 10 puntos de estadística en todas sus estadísticas. El protagonista finalmente logró soltar aquel bastón, diciendo que por fin se parece a una persona normal y según los datos actuales del sistema al menos podía vencer a Vol y empatar con Tyson, diciendo que Hondali después de renacer en ese mundo, que si hay alguien más que tenga más posibilidades que él, pensando el prota que extrañaba los días en el que estaba en el contra del viento en su vida anterior. Alguien termina llamando al protagonista diciendo que había sucedido algo malo por lo que está vistiendo, se dice que ya iba. Se trataba de la esposa del mismo, la cual le dice que debía mirar, diciendo que había una fuente anónima que había informado que Li Nangwei, o sea la chica, fue adoptada por un hombre rico y abortó en el extranjero, y evidentemente eso era para desprestigiar a Nian Wei, la estrella, y manchar su reputación. Esta sabía que se trataba de alguien malicioso queriendo afectar la película, preguntándole al prota que qué debían hacer al respecto, pero el prota pregunta que de verdad, literalmente parecía estar pensando para sí mismo, pensando el prota que allí iba el viento en contra de ellos. La esposa preguntaba por qué no llamaban a la policía, que eso debe ser obra de Shen Wenxi y Ding Chenxi, diciendo que estos deben ser los de la otra compañía, que ahora son los únicos que tienen un conflicto de intereses directo con ellos. El protagonista pregunta que por qué llamar a la policía, diciendo que no tenía sentido, que debían hacer como si no lo hubiesen escuchado y dejar que sigan hablando, cuya cosa le preocupaba bastante su prometida. El protagonista le dice que él tiene razón, que solamente tenía que calmar a la chica Nian Wei y dejar que la película siga rodando sin preocuparse por el resto, y cuanto más se hable de eso es mejor en internet para ellos, debido a que no hay mala publicidad. La prometida preguntaba que si acaso de cómo era bueno para ellos, que qué significaba eso, por lo que el prota dice que aunque la policía investigue solamente descubriría que algún medio de comunicación desconocido lo inventó y solo es cuestión de tiempo para que se aclaren los rumores y se disculpen y se acabe, diciendo que aunque supiese que Penguin Pictures no podía hacer nada al respecto sin pruebas directas. Así que el prota iba a dejar que sigan un poco más y finalmente, ¡chas!, la marea vuelve en contra de ellos y lo golpea hasta el fondo, y ese es el camino que deben seguir. Por otra parte, una persona dentro de una computadora se encontraba diciendo que Lin Nangwei resultó ser una de ese tipo de personas, por lo que ya no le gustaba, diciendo que resiste a artistas tan inferiores. En un foro vemos que se encontraban desprestigiando la misma, preguntando que si realmente habían hecho eso, que para qué sirve la marina, diciendo que son un perro lamiendo bis sin información
información privilegiada. Al día siguiente, en el set de grabación de la película de aquella gente que se encontraba en contra del protagonista, estos dos directores se encontraban felices debido a que el material negro que habían publicado sobre Lin Yang-wei estaba en la lista más buscada y se habla en internet que recientemente había salido en una película y la estaban boicoteando. El otro director dice al señor Long que era bastante rápido, diciendo que va a hacer que Hong-Dali, el protagonista, caiga en bruces, y lo más importante es que aunque tenga a Liang Nan-wei, demande y gane, y no habría forma de averiguar que no fue, o sea, Huai, quien le ordenó hacerlo, y menos ellos. El otro director dice que quien le había dicho a ese Hong-Dali que no se comportara, diciendo que fueron a negociar con él, y se rió de ellos diciendo que lo peor es que está haciendo su propia película llamada Persecución del Poder y es claramente un imitador de su perseguidor del viento, diciendo esto que si eso ocurre puede abandonar el rodaje para ver cómo la inversión se va al drenaje o terminarla y esperar a que el público la boicotee y fracase en la taquilla. Parece ser estos dos se lavaban la mano mientras hablaban cosas malas de la superestrella del protagonista. Uno de ellos dice que un perdedor siempre será un perdedor y no hay muy buena segunda generación y entró en un campo que no entiende y no es fácil involucrarse en ese mundo, diciendo que era bueno darle una lección al prota. Tiempo más tarde, en el set de grabación de la película del protagonista, la pequeña chica se encontraba reunida con el prota. Esta parecía estar pasando un momento bastante triste debido al material negro que habían publicado sobre ella, diciéndole el prota que no era su culpa, que no debía llorar, que si acaso la misma confiaba en él. Esta termina diciendo que fue el protagonista quien la ayudó cuando esta estaba al límite, por lo que obviamente confiaba en él, por lo que el prota le dice que entonces debería pagar su teléfono por el momento y mudarse con él por la noche y dormir con Mushin, diciendo que haría arreglos para que su familia también, para que no se expongan en el internet y solamente tenía que confiar en Eren, diciendo que ir a lo seguro y dejar que él se encargue de todo. Y todo era porque el prota quería terminar la película, cuya cosa esta termina aceptando, diciéndole al prota que le ayude a hacer justicia, por lo que el prota le dice que lo haría y que no se preocupe. Sin más, aquella chica sollozando terminó saliendo de la habitación. El lugar donde se encontró el protagonista terminó llegando la secretaria y después de entregarle un papel al prota, el prota dice que Lu Xiaoyi estaba allí diciendo que debía ir a pedir una cita y decirle que quería resolverle o devolverle algo, diciendo que estaba seguro de que respondería a la invitación. Tiempo más tarde, por la noche, ya en el club del tipo que el protagonista había liberado el material negro con su cuñada, le preguntaban al prota que si acaso él mismo iba a entrar solo, cuya cosa este afirma, diciéndole a aquella persona que debía esperar, diciendo que estaba interesado en ese lugar. El protagonista se aproximaba a entrar en aquel lugar quedando bastante sorprendido, y todo era porque un montón de matones se encontraba esperándolo. El prota mirándolos pregunta que si acaso eso era una preparación para la guerra, pero que el tipo o el cual el protagonista liberó el material negro termina diciendo que parece ser había escuchado mucho del prota diciendo que es la primera vez que se ven en persona. El protagonista, bastante molesto con esto, le dice que para él es la segunda vez que lo ve debido al material negro que fue liberado. Este termina diciendo que hablarían dentro y estos tipos matones debían esperar afuera, pero parecía ser uno de los matones no estaba de acuerdo con esto. El jefe, bastante molesto, le pregunta a su súbdito que si acaso tenía miedo de que lo mate a golpes un cojo como el protagonista, por lo que pasa el tiempo y estos dos se encontraban reunidos en una oficina con un aura amenazante ambos. Este le decía al protagonista que debían ir al grano, que donde estaba lo que le había dicho que le devolvería, por lo que el protagonista, sacando un USB, termina diciendo que ese es el único y sin ninguna otra copia. Este terminó intentando tomar aquel USB, pero el protagonista lo tomó más rápido, diciéndole a este señor Lee que no debe precipitarse, diciendo que no se puede comer tofu caliente de golpe. Este viejo pensaba que el protagonista tenía muy buenos reflejos, diciendo que este solía ser un famoso luchador en el mundo del boxeo y había sido entrenado profesionalmente, pero ni siquiera puede conseguir un golpe tan rápido como el prota. Este le pregunta al prota que qué sucede, diciendo que él mismo había dicho que le daría el video que había tomado y ahora no lo hace, que ya había chantajeado a Liang Nan-wei, que porque intentaba chantajearlo por dinero esa vez, que si acaso quería que le venda la empresa, cuya cosa el prota afirma diciendo que no necesita dinero y le daría la grabación, pero solamente estaba allí para verificar una cosa y eso era todo. Aquel viejo arrogante preguntaba que qué cosa necesitaba el protagonista, preguntando al prota que si había alguna relación entre el incidente del desprestigio de Lin Yang-wei en internet y las dos personas con las que este había cenado anteriormente, o sea, los dos directores de la otra película. Este termina negando, diciendo que debía darle aquel material negro, por lo que el prota afirma que estos trabajaron juntos en la campaña de desprestigio, pero tú no tuvo nada que ver con ellos, diciendo que este es el único que lo había hecho, cuya cosa que el tipo
tipo niega, diciendo que tampoco tenía nada que ver con él, que solamente se estaban tomando unas copas juntos y no debía calumniar a los demás. Después de que este preguntase que si acaso el prota tenía pruebas, él mismo niega, diciendo a aquel tipo arrogante que si quería saber quién lo publicó en internet puede llamar a la policía y le ayudarán, o si acaso este puede pagar para deshacerse de él y le prestaría dinero si no tiene suficiente. El prota termina diciendo que no, que quiere que este lo investigue por él, cuya cosa que el tipo se ríe preguntando que por qué lo haría, por lo que el protagonista, chantajeándolo, le dice que es porque aún tenía aquel video. Esto termina molestando bastante a aquel tipo, por lo que los hombres terminan entrando a la fuerza. Este arrogante le decía al protagonista que si acaso no quería perder la vida debía darle aquel material negro o no le culpe por ser mal educado. Este le pregunta al prota que cómo puede explicarle a la familia Hong si este se cae por las escaleras por un accidente. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Pero el prota le dice que había dicho que le diga si tienen algo que ver con esos y se lo devolvería muy fácilmente. Este termina gritándole al prota, preguntándole que qué pasa si este tiene contactos, que cómo se atreve a amenazarle repetidamente diciendo que debía colgar a ese pollo enfermo desnudo y hacerle fotos y cambiar el video. Rápidamente uno de los hombres se lanzó a atraparlo, mientras el jefe decía que después de tomarle unas fotos desnudo iba a hacer que Liang Nangwei vuelva a lamer sus zapatos, pero en un santiamén el protagonista, utilizando su bastón, terminó colocándolo en el cuello de aquel hombre que intentaba tocarlo, y que el tipo arrogante decía que el prota era un lisiado y todavía podía hacer unos 2 trucos con aquel bastón. Pero el prota tímidamente le pregunta que quién había dicho que este era un lisiado, diciendo que en realidad era para sí mismo el personaje principal. Este tipo le pregunta al protagonista que qué demonios quería, por lo que el prota reitera que, como había dicho, solamente estaba allí para demostrar un punto, incluso sabe que este debe ser una de las mentes maestras sobre aquella difamación sobre Liang Nangwei, diciendo que solamente estaba apuntando a esos 2 directores, pero no a él. El protagonista, entregando una hoja, termina diciendo que estos no tenían pruebas, nada de lo que habían dicho, diciendo que debe escribir toda la historia de cómo accedió a desprestigiar a Liang Nangwei desde el principio a fin, y entonces su firma con sus huellas digitales en él, y entonces el prota habría terminado con él. Este tipo parecía estar molesto con lo que el prota dice, diciendo que realmente no esperaba que este fuese tan timado para ser un perdedor, diciendo que si firmaba ese contrato estaría faltando a su palabra, que como podría seguir en el círculo, que si acaso cree que este es estúpido. Pero el protagonista le dice que era un bastardo que engañó a su esposa y no es correcto hablar de su fe en ese lugar. Esto molestó bastante a aquel tipo, pero era la verdad lo que el prota le decía, y cuando este le lanzó un ataque al protagonista, él mismo lo esquivó. Este decía que era bastante rápido, diciendo que parece ser él mismo se había curado. Aquella patada fue demasiado fuerte, pero no solamente fuerte, sino la rapidez del protagonista, que fue lo más interesante en ese lugar. Pero el prota dice que había tomado una píldora mágica, que si acaso este podía creerlo. Este termina diciendo que no le importaba, que le ha hecho enojar y ese día le daría una lección aunque sea un pez fuera del agua, mocoso, arrogante. Y lanzando un golpe, un jack, le decía al protagonista que le entregase el video. Pero el protagonista, esquivando muy fácilmente, le decía que dependía de él. Sin embargo, aquel tipo, al ver que el protagonista no quería entregarle el video, le decía que no le culpe por no ser educado con él. El prota pensaba que era hora de averiguar si ese cuerpo mejoraba era duradero o no, por lo que el prota termina golpeando la pierna de este tipo, el cual dice que solía ser un campeón de taekwondo y ya que su pierna no está enferma, la haría enfermar. Los súbditos de este tipo preguntan que si acaso debían golpearlo juntos, sin embargo su jefe arrogante decía que se quedase donde estaba, que no podía creer que no pudiese golpear a un chico blanco. Cuando este le lanzó una nueva patada al protagonista, él mismo terminó bloqueándola, conectando su rodilla en la rodilla del mismo. Los matones decían que el protagonista se atreve a darle un rodillazo a su jefe, diciendo que le había visto doblar la placa de hierro con la rodilla, diciendo que la rodilla de ese chico debe estar destrozada por la placa de hierro de su jefe. Pero estos se percatan de que no parece tener ningún cambio de expresión, diciendo que parece ser el protagonista no le dolía nada, que debe haber aguantado el dolor un buen hombre debido a que sigue aguantando. Estos le decían a su jefe que le diese un golpe más, diciendo que definitivamente caería al suelo del dolor, pero que el jefe se encontraba sufriendo y su cara se encontraba torcida. Cuando los matones se lanzaban hacia el protagonista, su jefe los detiene diciendo
diciendo que estos no son rivales para él. Por lo que este tipo le dice al protagonista que no pensó que el joven maestro Hondali fuese un practicante, diciendo que admitía la derrota. Pero sacando un taser, este le dice que estos tres son los que planeaban el desprestigio, que qué podía hacer él. Sin embargo, es humano, inmediatamente terminó desapareciendo aquel taser, diciéndole al protagonista que parecía ser no tenía remedio, sorprendiendo a este tipo con una cara que no tiene precio debido a que no entendió cómo llegó aquello a sus manos. El protagonista lo electrocutaba, obligándolo a que escribiese aquella carta. Este le rogaba al protagonista que detuviese la electricidad, diciendo que le daría el video de la fiesta pero debía dejarlo en paz. El protagonista le pregunta a este que si tenía pruebas de video, cuya cosa este dice que había sido muy cauteloso desde que fue engañado por el video del protagonista y desde ese entonces siempre lleva con él una cámara cuando sale, así que prefiere tenerlos en sus manos que ellos a mí. O sea, literalmente está allí para inculpar a los tipos que lo habían inculpado a él. El prota pregunta que dónde estaba el video, cuya cosa el tipo dice que lo tenía encima, por lo que sin más después de que este le dio el video del protagonista, el mismo terminó marchándose diciendo que el señor Song o Long, bueno, que todo había terminado, que el mundo entero se reiría de él. El protagonista le decía que no debía preocuparse, que solamente se dirige hacia ellos diciendo que esa vez lo dejaría libre y el video que había traído también era real, así que debía considerarlo un intercambio. Este se encontraba agradeciéndole al protagonista, pensando que por ahí dicen que ese Hondali es un perdedor sin cerebro, casi se mete en un problema por eso, diciendo que no solamente fue capaz de entrar en su territorio y grabar un video sin saberlo, sino que además es mucho más poderoso que él, un verdadero encendedor, diciendo que no se metería más con el protagonista. Pasó el tiempo y el chofer del prota le preguntaba por sus muletas que si acaso se estaba bien, cuya cosa el prota afirma diciendo que cambiarían su destino, diciendo que debían ir por una copa. Al día siguiente, el protagonista se encontraba en el hotel que había comprado hablando por videollamada con el director que les había implantado la información negra, diciendo que si tenía alguna información sobre Lin Yang-wei, diciendo que debía darle publicidad en internet, que ni siquiera tiene algo para hacerlo y eso sería una venganza. Lo prometía decía que la culpa era realmente de ellos, que deliberadamente desprestigiaban a Lin Yang-wei para desacreditar su película, lo cual era una vergüenza, que ya había más de 3 millones de comentarios en la cuenta de Lin Yang-wei, que cómo iba a usar eso para arruinarlo, diciendo que tenía que estar enfadado. Al parecer no era una videollamada sino la grabación de que el señor Long había hecho simplemente para lavarse las manos en caso de que le echen la culpa a él, diciendo al prota que claro que tiene que sacar su iro, pero habrá que esperar un momento. El protagonista quería jugar con aquella prueba llamando a su ingeniera diciendo que quería que modificase el video con una proyección holográfica, que si esta podía hacerlo. Esta afirma diciendo que era posible, pero si lo entregan a un departamento técnico especializado seguiría siendo expuesto, por lo que el prota le dice que no debía preocuparse, que nadie se atrevería a investigarlo y definitivamente sería un fracaso. Unos días después, en la obra maestra del siglo, una década de trabajo, El perseguidor del viento parecía estar a punto de ser estrenado y una chica se encontraba entrevistando a uno de los directores, diciendo que le disculpaba a la gente por no poder estar allí con la actriz principal Anne, diciendo que la misma se había roto la mano durante el rodaje. Esta le dice que el director Dean, que había escuchado que había estado planeando esa película El perseguidor del viento durante más de 3 años desde la última película El amor de la cuñada, que se vendió 300 millones en la taquilla, cuya cosa afirma. Esto dice que siempre había pensado que el éxito del amor de la cuñada no era el final, sino el verdadero comienzo, y era algo de lo que estaba muy orgulloso, pero sintió que no podía quedarse atrapado en un drama romántico, así que tomó algunos años para hacer esa película de transición, por lo que puede decir que esa película es su mejor trabajo. La entrevistadora decía que creen que la fuerza del director Dean es que su director favorito y el actor y la actriz principales son estrellas de primera clase y no podían imaginar que la película no se venda bien. Esta decía que había un montón de gente abajo que no puede evitar querer entrar en la sesión interactiva con el director, por lo que le preguntó a una persona que qué pregunta quería hacerle al mismo. Esta dice que esta también era una admiradora de él y tenía muchos años viendo sus películas y gracias a se sentía muy motivada para ser actriz también. Sin embargo, como recién llegada se había encontrado con algunas dificultades y estaba confundida en cuanto a dónde ir desde allí, pero tampoco quería seguir haciendo el vergonzoso camino de vender su cuerpo. Este termina diciendo que es inevitable que un recién llegado se encuentre con contratiempos, pero ante todo hay que ser un humano decente y si esta no tiene la integridad, si se mete en la actuación por sumisión a la gente rica, si utiliza a la gente literalmente para hacer sus películas, no tenía razón en primer lugar, diciendo que había que desprestigiarlos y despreciarlos. A la gente parece gustarle bastante esto, lo que el director cochinote dice. Pero por otra parte vemos que se encontraban en el estreno de La persecución del poder, la película del protagonista, el cual
cual se encontraba sentado frente a su prometida. Esta le decía al prota que su estreno tenía 3 días y no había un solo espectador, que la película se estrenaría al día siguiente y internet seguía boicoteando y abusando y era aún peor que si acaso este estaba seguro, pero este dice que le preocupaba que se enfriaran después de un tiempo, pero es bueno que siga caliente, por lo que el prota dice que debían poner el video en internet esa noche y poner en marcha ese espectáculo. Por otra parte, los dos directores y su jefe se encontraban celebrando, haciendo un brindis, diciendo que la película se había estrenado el día anterior con una gran respuesta, diciendo a Dean Chenshin que tenía razón sobre él, cuya cosa te agradece, diciendo el otro que no era exagerado decir que se trata de una obra maestra del señor Dean y seguro sería un gran éxito en los festivales internacionales de cine ese año, y por el contrario, el tipo perdedor Hondali había salido perdiendo a lo grande en esa oportunidad, ya que el cine ni siquiera le dio un hueco por la prensa negativa de Lin Yang-wei y le encantaría ver su cara en ese momento. El director dice que el Dean pues que no era tan vergonzoso haber usado esos pequeños trucos, después de todo si fuese por su arrogancia no haría tal movimiento. El jefe de estos termina diciendo que no era necesario que se preocupen por eso, que de todos modos nadie lo sabe y aunque pase algo lo protegería, diciendo que para que este pueda conseguir o seguir con su carrera de director. Esto parecía en querer tener el monopolio cinematográfico nacional del país pues. Alguien termina llegando e interrumpiéndolos diciéndoles que algo grande había sucedido. Estos preguntaban que si acaso la película había explotado en la taquilla, sin embargo aquel súbdito termina mostrándoles una laptop. Estos quedan sorprendidos al percatarse de lo que veían. Parece ser estos estaban a punto de morirse. Se trataba del video de estos queriendo desprestigiar a Lin Yang-wei. Parece ser toda la información se había filtrado. Estos quedaron demasiado impactados con esto, preguntando que de dónde había llegado ese video, diciendo estos que no habían dicho eso y no habían estado allí, que quién había hecho y quién lo había publicado en internet. El señor Lin le decía a su jefe que ese no era un video en directo y ese video debía ser eliminado, de lo contrario su reputación estaría acabada y su película también. El otro director decía que debían llamar a la policía, que debían ir a la policía debido a que Hondali debió haberlo hecho y eso debe ser obra del protagonista quien los calumnia. Su jefe terminó gritando que no, diciendo que aunque el video sea falso era cierto que si investigan eso de verdad descubrirían el verdadero video y el hecho de que la otra parte solamente produjese ese video medio verdadero y medio falso y se deshiciera de esta persona significa que no quería hacerle nada y no quiere hacer nada a la empresa y por el bien de la empresa ese asunto no debería ser un gran problema. El jefe Dean o el director Dean se encontraba bastante molesto preguntando que si acaso no le importaba la película, que fue quien toma la iniciativa de discutir ese asunto con el señor Long, pero que literalmente quería lavarse las manos debido a que el protagonista se tomó la molestia de borrarlo del video. Este jefe termina lavándose las manos diciendo que no estaba en el video y estos dos son los que tratan de hundirle calumniando sobre la competencia y se los advertía diciendo que no debían decir tonterías. Estos parecían haber quedado atónitos después de escuchar a su jefe diciendo que literalmente se lavaba las manos, por lo que vemos que la comunidad de internet termina enterándose de que Lin Yang-wei estaba siendo difamada según la información que el protagonista había publicado. En los foros se encontraban desprestigiando a estos dos directores, por lo que la gente abundantemente se encontraba intentando ver el estreno de la película del protagonista. El perseguidor del poder terminó llevando la taquilla a lo más alto, diciendo a la prometida que no podía ser, que en solamente 2 días la taquilla ya había superado los 1.000 millones, que era imparable y solamente la otra parte recaudó unos pocos millones y aún así se habían pegado un buen batacazo, diciendo que el protagonista realmente era algo. El protagonista relajado en el sofá decía que en realidad su película no era tan buena, pero con ese incidente se había puesto entre los primeros y ahora la opinión pública estaba de su lado y el público ahora era tan culpable como antes y se ha puesto a tomar venganza, por lo que cree que probablemente debería volver a ganar dinero. Estos se encontraban bastante felices celebrando y la waifu se le lanzaba encima al protagonista debido a que la película era el número 1 Hot Topic durante todo un mes. Todos los participantes de la película lo felicitaban y la waifu bastante sonrojada le decía al protagonista que estaba bastante emocionada que lo lamentase por lanzársele encima, pero cambiando el tema el prota dice que no creyó que fuese a funcionar, que solamente lo estaba haciendo por diversión y no solamente él sino todo el equipo, diciendo que ahora los que merecen ser populares se habían hecho populares y los que merecen pasar la página han pasado la página. El protagonista dice que lo único que quedaba era una fiesta de celebración y era hora de las bonificaciones, cuya cosa le alegraba bastante al equipo de filmación. Por otra parte, el director Dean se encontraba embriagándose,
preguntando a la gente que si era el director Dean, diciendo que parece que estaba usando ese tipo de trucos sucios para calumniar a los nuevos, diciendo que menos mal que esas películas no le van bien en la taquilla. El director Dean se encontraba bastante molesto, diciendo que había sido reducido a tal estado, diciendo el otro director que él es el perjudicado, que ni siquiera estaba en la escena, y así es como sucedió que no solamente se canceló la película y le echaron de la empresa y se había convertido en una rata de la calle, que él si lo hubiese sabido no se habría metido con Hong Dalin y Niang Liang Wei, diciendo que no se habrían grabado en el video, pero el otro director Dean dice que debe ser la cosa el gol del protagonista, pues diciendo que nadie tiene problemas con ello excepto él, y toda la culpa era de él por subestimarlo. Estoy bastante molesto, decía, que ya que el protagonista estaba tan desesperado no debía culparlo por ser despiadado, por lo que se marcha diciéndole al otro director que se iría por el tiempo, y así que este no debía buscarlo, preguntándole al otro que dónde iba, que no hiciese nada de momento, diciendo que no debía meterse con el prota, diciendo que era más valioso meterse con la familia Hong en público. Este director decía que iba a ver a su hermano que estaba de retiro en las montañas debido a que había invertido la mayor parte del dinero que ganó en él y era momento de que le pague, preguntando que qué pasa si es la familia Hong que se vengaría, por lo que el otro director piensa que no esperaba que ese hombre fuese tan vengativo, que seguro tarde o temprano llegará a los extremos y se meta en serios problemas, por lo que prefieren involucrarse más en eso. Tiempo más tarde, en la residencia de la familia Hong, los padres se encontraban bastante felices debido a que él mismo se había recuperado, diciendo a su madre que tenía mucho tiempo llevándolo al médico y de repente estaba mejor, y el padre preguntaba que por qué siente que estaba más alto, por lo que el prota dice que tal vez sea porque Mushin estaba cuidando bien de él. La madre del protagonista termina abrazando a Mushin, a la prometida, diciendo que es una buena hija de su familia, diciendo que su familia debe haber sido bendecida al conocerla, por lo que el protagonista rápidamente le guiña el ojo. Inmediatamente la prometida termina aceptando esto debido a que en realidad sabía que el protagonista fue quien planeó todo eso, debido a que literalmente el prota se curó sin su ayuda. El padre del prota le decía a Mushin que había trabajado duro para cuidar del protagonista y esta debía volver y decirle a su padre que tenía muchos problemas, o sea que el padre de la misma tenía problemas y que no debía preocuparse nada más, que ahora todos son familia y debían ayudarse unos a los otros. La waifu le agradecía al padre del protagonista y a la madre. Pasa el tiempo y estos dos se encontraban sentados en un parque diciendo a la prometida que esta no se había ocupado de él en absoluto, que por qué le estaba dando el crédito. Pero el prota le pregunta que si no era cierto que desde que llegó a ella había perdido su reputación de perdedor y había empezado a ganar mucho dinero, que cuando ganas dinero y te sientes mejor y cuando te sientes la salud mejora. O sea, el prota literalmente le estaba diciendo que debido a que le hizo ganar dinero, este se sentía mucho mejor. Esta dice que desde cuando este había empezado a ser tan halagador, diciendo que gracias por hablar bien de ella, pero el protagonista termina lanzando su brazo detrás de su hombro, preguntándole a la misma de manera romántica que como la misma le iba a agradecer. Esta preguntaba que cómo podía darle las gracias, pero el prota nuevamente le pregunta que cómo podía darle las gracias. Esta termina preguntándole al prota que cómo le gustaría que le diese las gracias, pero el prota dice que esta es su prometida, que cómo quería darle las gracias. Ya saben, estaban haciendo cosas locochonas. Esta termina entendiendo lo que el protagonista le dice, por lo que inmediatamente lo empuja y termina montándose sobre él, diciendo que este había dicho que solamente era una prometida también y todavía estaban o sea que no estaban casados, diciendo que solamente debía decir unas cosas buenas sobre ella y eso comenzaría. Después el protagonista se la comería. El protagonista, teniéndola encima, le preguntaba que qué quería, diciendo que solamente quería que le recompensen con un abrazo, que ni siquiera lo hará. Pero esta le preguntaba al protagonista que si creía que solamente sería un abrazo. Parecían estar a punto de hacer cosas locochonas, sin embargo la chica se tropezó cayendo encima del protagonista. Esta parecía estar quedándose dormida encima del mismo, diciendo el prota que casi se quedaba sin aliento. Pasó el tiempo y el protagonista se encontraba bastante feliz teniendo a aquella chica dormida soñando encima de él, diciendo esta que cuando llegó allí por primera vez no pensó que el protagonista tendría un pecho tan fuerte y tan cálido, pero el prota dice que eso es porque su cuerpo se estaba recuperando lentamente. Esto termina diciendo que no se refería a su cuerpo sino a sus cualidades, diciendo que habría oído que el protagonista fue un perdedor sin ambición, pero después de pasar tanto tiempo con él se había dado cuenta de que no es un perdedor sin ambiciones, que es listo y considerado, inteligente y parece ser capaz de resolver todos los problemas cuando está cerca. Esta le decía al prota que cuando la familia Tan tenía problemas perdía el sueño por las noches, pero finalmente accedió a casarse por el protagonista por las súplicas de su padre y ahora duerma más profundamente cada vez que está cerca de él. El prota le dice que así es que es tan confiable, diciendo que siempre había escuchado que esta tenía problemas con la familia Tan, preguntándole que qué sucedía, diciendo que debía hablarle de ello y este tal vez pueda ayudarla. Por lo que esta se levanta diciendo que es una larga historia, pero diciéndole que 3 años atrás la familia Tan le ocurrió algo extraño, contando que la familia Tan fue fundada 800 años atrás y se había dedicado al desarrollo de medicamentos milagrosos y había crecido a lo largo de los siglos hasta convertirse en una de las 100 empresas más importantes del mundo, y eso se debe
debe a su equipo de AED y el sistema, al espíritu de la unidad que había mantenido la fórmula secreta de su familia en las manos. Pero 3 años atrás, una nueva empresa farmacéutica desarrolló y lanzó repentinamente una serie de nuevos fármacos, y en ese poco tiempo creció rápidamente y llegó a superar a la familia Tan. Esta empresa se llamaba Grandes Dioses, y eso no es sorprendente, ya que es normal que un recién llegado supere a su predecesor, sino que lo que realmente le sorprendió es que su familia Tan fue que los medicamentos desarrollados por la empresa farmacéutica eran todos nuevos medicamentos que la familia Tan estaba desarrollando en secreto, y no solamente se apresuraron a comercializar sus medicamentos antes de que salieran a la venta los nuevos fármacos de Tan, sino que además registraron sus patentes con antelación, y de todo modo no solamente arruinaron los resultados de la investigación, sino que también les causó de plagio, o sea que les causó después de robarles literalmente todo. Después de acusarlos de plagio, aunque la familia Tan llamó a la policía y colaboró en la investigación, lamentablemente abandonó sus nuevas drogas o medicinas por falta de pruebas, lo que supuso grandes pérdidas para la familia Tan. El prota decía que por la forma en que esta lo describe es obvio que había un topo dentro de la familia Tan, preguntando qué otra cosa podría ser si no es un topo que filtrara secretamente la nueva receta de la droga al otro bando. Y esta dice que al principio también lo habían pensado, pero tras investigarlo descartaron la posibilidad, diciendo que además su equipo firmó un acuerdo de bonificación extra por la vida de la empresa, diciendo que sí, que mientras la empresa siga siendo rentable recibirán su parte del dinero hasta que pierdan la vida, así que no les interesa traicionar a la empresa. El protagonista sorprendido se da cuenta de que aquella gente no los traicionaría debido a que tenían literalmente una pensión, así dejasen de trabajar de por vida, por lo que pregunta que si acaso había un ladrón. Esta afirma diciendo que hay un ladrón, pero no cualquier ladrón, diciendo que desde el incidente tenían cámaras en casi todos los rincones de la empresa, pero no habían podido conseguir ninguna grabación útil, y solamente una vez un agente de seguridad estaba patrullando cuando captó un olor y quedó inconsciente en el pasillo, y lo único que este recuerda es haber visto un cabello hermoso y una sexy figura femenina antes de desmayarse, así que es casi seguro que los datos internos de la empresa habían sido robados por una mujer que va y viene sin dejar rastro y no pudieron atramparla, y la empresa tuvo que suspender el desarrollo de nuevos medicamentos, y el daño a una empresa farmacéutica que tenía 3 años fuera del negocio fue completamente desesperante, y que si no fuese por eso, su padre no habría estado dispuesto a usarla como moneda de cambio por la familia Hong, por lo que el prota dice que si es así, estaban siendo el objetivo para eliminar a su familia, que qué puede hacer la familia Hong para ayudarla, que si se trata de conseguir inversión teme que no podría resolver un problema temporal pero no el fundamental. Esta le dice el prota que dentro de medio mes se subastaría un tesoro único en la vida y vale una fortuna, pero es inútil para los negocios ordinarios, pero la familia podría traerlo literalmente desde la muerte de la familia Tan, que es porque es una muy valiosa y la empresa farmacéutica iba a gastar mucho dinero en ella, así que tuvieron que pedir ayuda a la familia Hong, que tenía mucho dinero, que les ayudase a pujar en ese tesoro. El protagonista le pregunta qué era y esta dice que es una hierba milagrosa recogida por un equipo de expedición de la montaña del límite celestial, y con eso la familia Tan podría salir del estancamiento y regresar al mercado finalmente de vuelta a la vida. Pero bueno gente, así como estaremos dejando la tercera parte del renacimiento del prodigio divino. Si quieres ver la cuarta parte y cómo el protagonista hace que la familia Tan se recupere de la muerte y vencen a aquel grupo de dioses grandes, literalmente a la otra empresa, suscríbete y activa la campanita ya que la estaré trayendo en esta semana. Ahora sin más, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.